Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Aquí les traigo un ejemplo de análisis de circuitos. Para este caso, les traigo dos configuraciones diferentes, una configuración en serie y otra configuración en paralelo. Voy a escribir primero la ley de Ohm en la parte de arriba. Sabemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es proporcional a la resistencia por la corriente. También la voy a representar en la forma del famoso triángulo de la ley de Ohm, si se te hace más fácil utilizarlo para recordarla. Vamos también a expresar la corriente. Si seleccionamos la corriente del triángulo, decimos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, como mencionaba, tengo dos configuraciones. Una configuración en serie y otra configuración en paralelo. Para ambas configuraciones queremos calcular la corriente, así como también la resistencia total. Para el caso de la configuración en serie, vamos a calcular primero la resistencia total. Recordemos que cada una de las resistencias también tiene una caída de potencial. Voy a escribir los signos positivos y negativos. Por convención, por donde entra la corriente va a ser signo positivo y por donde sale va a ser signo negativo en el caso de las resistencias. Ahora conocemos ya el voltaje, que es 10 volts. Vamos a calcular ahora la resistencia total. La resistencia total en este caso sería igual a la resistencia en serie. Cuando tenemos una configuración en serie, recordemos que esta resistencia total va a ser igual a la sumatoria de las resistencias que se encuentran en serie. En este caso sería 2 más 3, que sería igual a 5 ohms. Una vez teniendo esta resistencia total, podemos calcular la corriente. En este caso, la corriente sería voltaje, que es 10 volts, entre la resistencia total, que es de 5 ohms. Esto sería igual a 2 amperes. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular las caídas de potenciales de las dos resistencias, a las cuales voy a llamar B1 y B2, lo que podemos hacer en este caso es simplemente aplicar otra vez la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a resistencia por corriente, es decir, 2 ohms multiplicado por 2 amperes. Esto nos daría igual a 4 volts. Para el voltaje 2, que es el voltaje en la resistencia de 3 ohms, sería lo mismo. Multiplicar 3 ohms por la corriente, que es de 2 amperes. Recordemos que esta corriente de 2 amperes es la misma que pasa por las dos resistencias. Esto nos daría igual a 6 volts. Recordemos que la teoría nos dice que en una malla la suma de las caídas de potenciales tiene que ser igual a 0. O dicho de otra manera, en el caso de la configuración en serie de resistencias, el voltaje de nuestra fuente de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje de cada una de las resistencias. Es decir, si nosotros sumamos la caída de voltaje de las resistencias, sería igual B1 más B2, que sería igual a 4 más 6, y eso sería igual a 10 volts. Y eso es igual a lo que tenemos en el voltaje de nuestra fuente de voltaje. Ahora vamos para la resistencia en paralelo. En el caso de la resistencia en paralelo, sabemos que la fuente de voltaje es 10 volts. Sabemos que la fuente de voltaje es de 10 volts. Lo único que cambia ahora es que nuestra configuración, en vez de estar en serie, está en paralelo. Vamos también a hacer el cálculo de la resistencia total. En el caso de la resistencia total para una configuración en paralelo, recordemos que esto es igual al recíproco de la suma de los recíprocos de nuestras resistencias. En este caso podemos simplificar el problema ya que tenemos dos resistencias. Cuando tenemos únicamente dos resistencias, esa fórmula se puede simplificar de esta manera. Simplemente sería la multiplicación de las dos resistencias dividido entre la sumatoria de las dos resistencias, es decir, 2 por 3, 6 dividido entre 5. Recordemos que esto solamente aplica cuando tenemos dos resistencias en paralelo. De otra manera, no se puede aplicar esta fórmula. Podemos expresar nuestra resistencia total en términos de fracciones o de manera decimal. Yo lo voy a poner de forma decimal, es decir, 1.2 ohms. Ahora, vamos a calcular también la corriente que pasa por cada una de nuestras resistencias. En este caso sabemos que la corriente que entra en este nodo se va a dividir entre la corriente que va para la resistencia de 2 ohms y la corriente que va para la resistencia de 3 ohms.
La manera más fácil de hacer este cálculo sería considerando que la fuente de voltaje está también en paralelo con las resistencias. Si la fuente de voltaje se encuentra en paralelo con estas resistencias, entonces la caída de voltaje es exactamente la misma. Es decir, el voltaje en la resistencia de 2 ohms es 10 volts y la caída de voltaje en la resistencia de 3 ohms también es 10 volts. Por lo tanto, acá ya lo tenemos sencillo. La corriente I1 sería igual a que al voltaje, que es 10 volts, dividido entre la resistencia, que es de 2 ohms. Y esto nos daría igual a 5 amperes. De la misma manera, la corriente I2 nos daría igual a 10 volts dividido entre la resistencia de 3 ohms. Esto sería igual a 3.33 amperes. Ahora, para poder corroborar que nuestros cálculos sean correctos, podemos obtener la corriente total. Recordemos que la corriente total es la que entra por los nodos de las resistencias de 2 ohms y de 3 ohms. En este caso, por ley de Kirchhoff, nos dice que la corriente que entra a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Por lo tanto, la corriente total que entra va a ser igual a la sumatoria de 5 amperes más 3.33 amperes, lo cual nos da a 8.33 amperes. Otra manera de hacer el cálculo de la corriente total es aplicar la ley de Ohm. En este caso nos dice que la corriente total va a ser igual al voltaje, que es de 10 volts, entre la resistencia. En este caso sería la resistencia total, que es 1.2 ohms. Y en este caso obtendríamos el mismo resultado. Entonces, es una manera fácil de corroborar que nuestros cálculos son correctos.